Bienvenidos a esta primera sesión equivalente al trabajo de laboratorio, donde demostraremos el procedimiento de reactivación y mencionaremos la recuperación de especímenes en sus pasos generales. Esta sesión es bastante corta ya que son procedimientos que evidentemente ustedes ya realizan en los laboratorios donde trabajan. Sin embargo, vale la pena revisarlos para todos aquellos que son nuevos en el área o que están incursionando en la conservación y recuperación de microorganismos. En esta sesión demostraremos el procedimiento de propagación de un cultivo activo enviado por el proveedor en un agar nutritivo. De igual forma, la propagación de una cepa activa que ha sido enviada en un medio de transporte, el proceso de revivificación de una cepa seca en un soporte sólido. En el caso de este video, veremos que es papel filtro. También veremos el trabajo con la cepa liofilizada, una cepa congelada en un medio líquido y una cepa congelada en un soporte sólido, o también en este caso denominado crioperlas. Sin importar el método de conservación que hayamos empleado, como lo hemos visto en la sesión teórica, este producirá estrés sobre el microorganismo. En esta sesión demostraremos los que están en pantalla: la liofilización, medio de transporte, agar nutritivo, desecación en medio sólido, congelado en líquido y congelado en seco. Recordemos que lo que buscamos en la revivificación es reactivar el metabolismo del microorganismo de tal forma que éste pueda duplicarse. Esto es tan sencillo como decir: siembre el espécimen en el medio adecuado y mantenga en condiciones de incubación apropiadas para el crecimiento del microorganismo. Este medio y estas condiciones deben de estar establecidas por el proveedor del microorganismo, ya sea a través de un instructivo de recuperación, el certificado de análisis, la hoja del producto o cualquier otro documento. Una vez que hemos localizado y tenemos a la mano los medios necesarios y materiales para el proceso, deberemos preservar la integridad del espécimen, y para ello nos podemos ayudar de un gabinete de bioseguridad nivel 2, y si el microorganismo lo permite según sus propiedades de riesgo, podemos trabajar incluso en una mesa de laboratorio convencional generando una zona aséptica con mechero Bunsen. Sin importar cuál de las dos superficies ocupemos, siempre comenzaremos limpiando la superficie de trabajo. Para superficies de acero inoxidable ocupamos una solución de alcohol al 70%, con la cual hemos impregnado una gasa y se limpiará toda la superficie. Cuando la superficie no es de acero inoxidable, podemos ocupar una solución de hipoclorito de sodio a por lo menos 5000 partes por millón. El procedimiento más sencillo que hay es la propagación de un cultivo activo que ha sido transportado en agar nutritivo. Generalmente este es el que se emplea en el departamento de bacteriología para hacer el envío de cepas a los laboratorios estatales de salud pública, así como la conservación de cultivos de trabajo en el laboratorio para uso rutinario de diagnóstico. Una práctica que tomaremos en todos los procesos de revivificación o recuperación es etiquetar o identificar perfectamente el medio de cultivo donde se realizará la propagación del espécimen. En este anotaremos el nombre del espécimen, su lote, su identificador único, así como la fecha de siembra y el responsable de la siembra. Retiraremos cualquier sello que pueda contener el medio en el cual se envía el espécimen. En este caso es papel parafilm, pero también puede ser parafina. Usando un asa estéril, que puede ser comercial embolsada individualmente de forma estéril o un asa de nicromel previamente quemada y enfriada, tomaremos un poco de la biomasa que está en el pico de flauta del medio de cultivo.
Generalmente, este medio de transporte y de conservación se ocupa para cepas poco exigentes, poco fastidiosas, que soportan fácilmente cambios en condiciones ambientales. Descargaremos la biomasa en uno de los cuadrantes de la placa y después, empleando la técnica de estría cruzada, realizaremos el cultivo con la finalidad de aislar colonias. Ya que el cultivo es activo y generalmente cuando se envía es fresco, la revivificación es suficiente. Y de hecho en este caso no estamos hablando de una revivificación, solo es una propagación porque la célula va activa. Sin embargo, puede ser necesario un proceso de recuperación cuando se ha conservado el espécimen durante un largo tiempo en este medio de cultivo. Estamos hablando de 2 a 3 años que se ha conservado el espécimen en el medio de cultivo y puede ser necesaria esta recuperación. Recuerden de la sesión teórica que el proceso de recuperación es diferente al de la revivificación y al de la resucitación. Una metodología muy parecida a lo que acabamos de ver es la propagación de una cepa activa que ha sido transportada en un medio de transporte. Generalmente este método de conservación para envío de microorganismos se usa para microorganismos fastidiosos, altamente lábiles para metabolitos del mismo microorganismo o para otras sustancias químicas. En este caso, como vemos, es un medio de transporte amíes con carbón. El carbón activado absorberá las sustancias tóxicas que pueden dañar potencialmente al microorganismo. Retiramos el sello del medio de transporte para poder sacar el hisopo que viene impregnado con el espécimen. Girando el hisopo en uno de los cuadrantes del medio de cultivo, descargaremos la mayor cantidad de biomasa posible. Posteriormente, empleando un haz estéril, procederemos a hacer la siembra por el método de estría cruzada con la finalidad de aislar colonias. Como ya hemos mencionado, el medio de transporte y sobre todo el medio de transporte con carbón es empleado para el envío y la conservación de cepas fastidiosas y muy delicadas a metabolitos o sustancias químicas. Es posible que la bacteria sea tan sensible que incluso bajo estas condiciones se dañe gran parte de la biomasa que ha sido impregnada en el hisopo. Si al hacer la descarga en la placa, como lo hemos visto en este video, y después de mantener la incubación en las condiciones apropiadas no se observa crecimiento, podría ser necesario emplear el procedimiento de recuperación. En ese caso, necesitaríamos sumergir el hisopo nuevamente en un medio de cultivo líquido, por ejemplo, caldo soya tripticaseína. Suspenderíamos perfectamente la biomasa que puede estar en el hisopo y evidentemente se va a ir con restos del medio de transporte y lo someteremos a una centrifugación para separar células viables del detritus celular, así como otros componentes. Renovaremos medio de cultivo y este será el que se inocule de tal forma que podamos recuperar el espécimen que ha sido transportado en estas condiciones. Otro método que es bastante práctico es el de soporte sólido. Como veremos en el video, la recuperación de esta cepa es bastante fácil cuando ha sido secada en un soporte sólido, en este caso papel filtro.
Como en todos los casos, etiquetaremos el medio de cultivo donde se hará la propagación del microorganismo. Para este método necesitaremos contar con unas pinzas previamente esterilizadas. En el vial que observan en pantalla están contenidos los círculos de papel filtro que han sido impregnados con el microorganismo a conservar y que han sido desecados para la conservación a mediano plazo. Con las cepas estériles tomaremos uno de esos discos y lo colocaremos en el medio nutritivo donde queremos cultivar. En este caso estamos viendo que es un medio sólido, pero también cuando la bacteria es más delicada se puede hacer en un medio líquido. Cepas liofilizadas. En este caso nuevamente estamos trabajando en un gabinete de bioseguridad y hemos introducido un recipiente con solución de hipoclorito de sodio a por lo menos 5000 partes por millón, donde se desecharán las asas empleadas durante el proceso. Requeriremos agua destilada estéril, ya que el proceso de liofilización lo que hace es retirar agua. Simplemente necesitamos agua para la reconstitución del liofilizado. Además necesitaremos asas bacteriológicas estériles, el liofilizado evidentemente y el medio de cultivo apropiado para la revivificación del espécimen. Además ocuparemos una jeringa, en este caso una jeringa de 1 mililitro. Al igual que todos los procesos previamente vistos, identificaremos la placa donde se realizará la propagación del microorganismo. Colocamos el nombre del microorganismo, el identificador único, el lote, la fecha de siembra, así como el responsable del cultivo. Con una gasa impregnada con alcohol al 70% limpiaremos perfectamente la ámpula donde se contiene el liofilizado, incluyendo el tapón. En este caso la retapa de metal ya ha sido retirada. Con ayuda de la jeringa de 1 mililitro, tomaremos 1 mililitro de agua destilada. Generalmente el volumen liofilizado es de 1 mililitro y será complementado con 1 mililitro de agua destilada. Sin embargo, tendrán que recurrir a las indicaciones del proveedor. Existen bacterias que son muy sensibles a la presión de agua y a la osmolaridad. En esos casos, aunque solo ha sido retirado el agua por el proceso de liofilización, al agregar agua destilada puede ocasionar que en el primer contacto, antes de que alcance la osmolaridad adecuada por la disolución de las sales, o en este caso la leche descremada, esto puede llegar a romper las células. Entonces, para evitar eso con células muy sensibles, se puede emplear también un medio de cultivo líquido, generalmente caldo soya tripticaseína. Rehidrataremos la pastilla de liofilizado
En la mayoría de los casos, la homogenización puede ser realizada con ayuda de un vórtex. Cuando la bacteria es muy sensible al daño mecánico, ocuparemos agitación ligera usando los dedos. Una bacteria que puede requerir todos estos cuidados, es decir, el uso de un medio de cultivo líquido para rehidratar, así como el homogenizado con golpes ligeros y un tiempo de inoculación menor a 1 minuto, es Neisseria gonorrea. Una vez que hemos homogeneizado perfectamente el liofilizado, tomaremos una cantidad del rehidratado. En este caso serán 100 microlitros. E inocularemos este volumen en el medio de cultivo apropiado. Si estuviéramos hablando de que este liofilizado es un ATCC original o una cepa de alguna colección original que tienen un alto costo, evidentemente aquí hemos tomado 100 microlitros de 1 mililitro de liofilizado. Para el caso de que ocupemos este tipo de cepas de alto costo, ocuparemos 10 placas para obtener la mayor cantidad posible de biomasa y con esto generar los tubos stock para almacenamiento y su uso a posteridad. Empleando un asa estéril, esparciremos el inóculo en uno de los cuadrantes del medio de cultivo y posteriormente pasaremos a hacer la siembra por el método de estría cruzada para aislar colonias. Bacterias altamente delicadas como Neisseria gonorrea pueden requerir en este paso un estriado masivo. Uno de los métodos más empleados para conservación en el INDRE es la congelación en un medio líquido. Al igual que en todos los procesos anteriores, identificamos el medio de cultivo donde será inoculado el espécimen conservado. Y usando un asa estéril, rasparemos un poco del congelado. Como verán, la caja que está dentro del gabinete contiene material refrigerante, de tal forma que podamos tener un tiempo relativamente prolongado el criobial en la superficie de trabajo sin que se descongele el espécimen. Es bastante dañino tardarnos mucho tiempo en esto y que se descongele el espécimen, ya que va produciendo daños. Será suficiente con hacer un giro del asa para que el aro raspe pequeñas cantidades del
del líquido congelado que contiene los microorganismos. Descargaremos el raspado en uno de los cuadrantes del medio de cultivo y después ocuparemos la técnica de estría cruzada para aislar colonias. La literatura indica que el mejor método sería llevar a 37 grados centígrados el congelado para evitar el daño de las células. Sin embargo, ya que han sido atemperadas las placas Petri en las que se realizará la propagación del microorganismo, es suficiente la temperatura que contiene el medio de cultivo para llevar a temperatura ambiente el congelado que ha sido raspado del vial. Por último, y también un método bastante sencillo, es el de la recuperación de una cepa congelada en un soporte sólido, en este caso crioperlas. No olviden siempre etiquetar el medio de cultivo antes de hacer el inóculo, sobre todo cuando estemos trabajando más de un espécimen al mismo tiempo. Esto evitará confusiones y que podamos perder el material al no saber de cuál se trata cada uno. Cuando ha sido almacenado en un soporte sólido como crioperlas, esos pequeños golpes ayudan a que se separen estas perlas que se pueden haber adherido debido a las bajas temperaturas en ultracongelación. Con ayuda de un asa estéril tomaremos una de esas crioperlas y estriaremos la placa con ayuda del asa que rodea la crioperla. La crioperla tiene material suficiente para hacer un cultivo masivo de la placa. Sin embargo, también podemos solo inocular uno de los cuadrantes y ocupando la misma asa hacer un sembrado por estría cruzada para aislar colonias. Pasa el tiempo de incubación y al revisar los resultados observaremos el crecimiento adecuado de los especímenes. En este momento solo les mostramos el resultado de las cepas de crioperlas, ya que el resultado es similar en todos los métodos vistos previamente. Y en este caso en pantalla tenemos el resultado del cultivo de cepas secadas en papel filtro. Alrededor del papel filtro vemos el halo de crecimiento del microorganismo.